Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? ¿Está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Mis hijos no se vuelven hacia mí. Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron a mí, que rompieron compromisos con el mundo, solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas
esté. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, oh, buscadme y viviréis. Muchas bendiciones, le damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da de podernos reunir para el culto entre semana. Hoy nos encontramos en el hogar de la familia Sánchez Ureña. Gracias al Señor abrieron las puertas de su casa para que hoy se convierta en el templo de nuestra iglesia. Y saludando a todos los que nos ven a través del canal de YouTube, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar con el estudio que vamos llevando del Salmo capítulo 3 y voy a invitarlos entonces a que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 3. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos ido analizando y luego vamos a analizar un poquito más a profundidad lo que sería el verso 4. Entonces, Salmo capítulo 3. Hoy vamos a hablar del poder de la oración. El poder de la oración y que el poder de la oración es una experiencia real. Este salmo que vamos a estudiar hoy es una oración que David hizo, una oración hecha canción, hecha alabanza, porque al final los salmos son eso, el himno de alabanzas del pueblo de Israel. Y David, inspirado por el Espíritu Santo, dejó escrito sus emociones, sus sentimientos, su clamor, para que nosotros podamos aprender que aún en medio de las pruebas, por difíciles que sean, por profundas que éstas se manifiesten, tenemos la oportunidad de hablar con Dios, con un Dios que nos ama, con un Dios que nos cuida, con un Dios que está interesado en nuestras vidas y con un Dios maravilloso que responde la oración. Ese es el propósito entonces del estudio de esta noche. Vamos entonces a invertir tiempo y vamos a leer todo el Salmo. Salmo capítulo 3, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor:
Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Bueno, entonces en el Salmo, capítulo 3, habíamos estado analizando que es un salmo que escribe David con mucho dolor porque su hijo Absalón se había sublevado contra él. Quería el reino, había convencido a gran parte del pueblo de Israel a que lo siguiera, y de buenas a primeras David tuvo que salir huyendo de Jerusalén, dejar el palacio solo. Absalón llegó, conquistó Jerusalén sin hacer mayor esfuerzo, pero Absalón, para poder asegurarse el reino, tenía que matar a David. Así que planea matar a David, planea matar al padre. Hay una lucha, los fieles que siguieron a David se enfrentaron a todo el pueblo que seguía a Absalón. Absalón pierde y en la batalla Absalón muere. David no solamente tiene el dolor en el corazón de saber que su hijo se había sublevado, que su hijo era el mayor enemigo, que su hijo quería matarle, sino que también terminó llorando por la muerte de su hijo. Y en los registros solamente se escucha ese versículo donde David dice: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, quisiera yo haber muerto por ti, Absalón, hijo mío, Absalón. Porque más allá de lo que hizo Absalón, David seguía siendo un padre que amaba a su hijo. Decíamos en ocasiones anteriores que David, pues como rey había sido buen rey, como general increíble, como pastor el mejor de los pastores, pero como padre había fracasado. No solamente Absalón había salido rebelde, sino que otros hijos de David también fueron rebeldes. Así que nos deja la enseñanza, podemos ser buenos siervos de Dios en la iglesia, en los ministerios, en el evangelismo, en las misiones, pero si descuidamos a nuestra familia, vamos a tener consecuencias, y a veces las consecuencias pueden ser eternas, porque si uno de nuestros hijos muere sin Cristo, ya no podríamos resolverlo. Así que es algo que tenemos que prestarle atención de la experiencia de David. Ahora, el Salmo como tal se divide en 4 partes de 2 versículos. El versículo 1 y 2 presenta, vemos a David que está presentando su queja. En el versículo 3 y 4, David declara su confianza en Dios. El versículo 5 y 6, David se duerme y se levanta seguro porque el Señor le cuida. Y en el versículo 7 y 8, David no le teme al futuro porque el Señor estará en cada paso de su vida. Hoy vamos a acercarle la lupa al versículo 4. Y dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Número 1 es el recurso divino. La oración es maravillosa porque abre las ventanas del cielo. Abre las ventanas del cielo para que Dios derrame sus misericordias abundantemente y sin reproche alguno. Abre las ventanas del cielo porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere derramar lluvias de bendiciones, como dice el himno.
Y tal vez alguno se pregunta, pero ¿por qué yo oro y el Señor no responde? ¿Por qué yo clamo y el Señor no me atiende? ¿Por qué yo no disfruto de las bendiciones de Dios? Esto sería un asunto personal, pero sí podemos asegurar por las Escrituras y por el testimonio de muchos hermanos y por el testimonio personal que cuando oramos Dios abre las ventanas de los cielos y no limita sus bendiciones. Él da abundantemente y se reproche, como dice la palabra del Señor. Y esto tiene que animarnos a que busquemos a Dios en oración. Tenemos multitud de ejemplos y ninguno de ellos sobra en las Escrituras. Pero podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, cuando la mujer del flujo de sangre se acerca al Señor Jesús y ella piensa en su corazón, si tan solo tocara el borde de su manto. Ese ejercicio de fe es como una oración en sí misma. Y tocó el borde del manto, dice la palabra de Dios, y fue sana en aquella hora. Después el ciego junto al camino que clamaba y escuchó que el Señor venía. Y cuando preguntó, ¿quién viene? Es Jesús, el Nazareno, el hijo de David, y empezó a clamar, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba. Pero mientras más lo callaban, dice la palabra de Dios, que él clamaba con más fuerza, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor mandó a llamarle. Y en aquella hora aquel que había sido ciego fue sanado. También tenemos el centurión. Él no pidió por sí mismo, él pidió por su siervo. Tenía un siervo muy amado, muy querido, que había caído enfermo, estaba en cama. Y fue a buscar al Señor. Y el Señor le dijo, bueno, vamos para tu casa. Y el centurión le dice, no es necesario. Usted nada más tiene que decir la orden y va a ser hecho. Y el Señor dijo, es que nunca he hallado tanta fe en Israel. Y en aquella misma hora, el siervo del centurión también fue sanado. La resurrección de la hija de Jairo. Iba el Señor camino a la casa, cuando llegó estaban llorando a la hija porque ya había muerto. Le dijeron, Señor, pues ya no haces falta, ya la muchacha murió. Y el Señor le dice, no está muerta, solo duerme. Y la gente se burlaba de él, dice las Escrituras. Pero él sacó a todos de la casa, se quedó con los padres, Jacobo, Pedro y Juan como testigos, y le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y en aquella hora la niña resucitó de entre los muertos. Y el leproso que fue limpio se acerca donde el Señor. Todo el mundo los rechazaba, los apedreaban porque podían poner en peligro la salud de todo el pueblo. Y él se acerca donde el Señor y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor puso su mano en la cabeza de un leproso. Imagino la cara de susto que todos hicieron. Y el Señor dijo, quiero, sé limpio. Y en aquella hora el leproso fue sano. Es que Dios se complace en responder nuestras peticiones. Dios quiere atender nuestras peticiones. Dios quiere glorificarse en nuestras necesidades. Somos nosotros los que no les estamos dando ese lugar que Dios quiere tener en nuestras vidas. En medio de cualquier circunstancia, porque la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicción. En medio de cualquier circunstancia, por difícil que la circunstancia sea, el Señor nos va a dar de sus recursos divinos para podernos sostener en medio de la prueba. Es que yo le pido al Señor que haga esto o que haga aquello y el Señor no hace ni esto ni aquello. Y la prueba sigue adelante, pero Dios nos da la fortaleza para que a pesar de la prueba sigamos siendo fieles al Señor. Porque por alguna razón el Señor quiere que pasemos por estas pruebas que van a alimentar, a fortalecer nuestra fe, a perfeccionarnos como creyentes, a madurarnos, pero nos va a dar la fuerza para poder seguir adelante, aún en medio de la prueba. Lo que dice el texto de Filipenses 4:13,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo salir avante en cualquier prueba, porque el Señor me da la victoria. Un segundo punto es que a veces sí es cierto que las oraciones no tienen respuesta, pero analicemos por qué. ¿Por qué una oración no tiene respuesta? Hemos estado afirmando, Dios quiere contestar las oraciones. Dios nos invita a orar, porque tiene el propósito de contestar nuestras oraciones. Entonces, ¿por qué hay oraciones que no tienen respuesta? Y es que los creyentes tienen que tener presente que en este mundo estamos para buscar el reino de Dios y su justicia. Que estamos para, todo lo que hagamos debe ser de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Cuando un creyente no está buscando el reino de Dios y su justicia, cuando un creyente no está buscando la gloria de Dios, cuando un creyente no está dentro de el negocio del Señor, cuando no está dentro del ministerio, cuando no le importa lo que el Señor le importa, aunque no sea un pecador escandaloso, aunque no se le pueda señalar de una persona mala, simple y sencillamente no está haciendo lo que el Señor le llamó a hacer en este mundo. Luz del mundo y sal de la tierra. Y cuando estamos en esa condición, no podemos decir que estamos conforme a la voluntad de Dios, porque tenemos un llamado que no obedecemos, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Muchos creyentes que no sirven a Dios, que no están buscando el reino de Dios y su justicia, que no están en el ministerio de la reconciliación, que es donde deberíamos de estar, dicen que aman a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y Dios dice que eso es mentira, que no es cierto. Dice 1 de Juan capítulo 4 verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si la oración no encuentra respuesta, entonces es necesario que valoremos cuáles son nuestras prioridades. Porque si nuestra prioridad no es Dios, entonces estamos equivocados. Si nuestra prioridad no es el reino de Dios y su justicia, estamos equivocados. Si nuestra prioridad no son los negocios del Padre, estamos equivocados. Si nuestra prioridad no es permanecer en el ministerio de la reconciliación, estamos equivocados. Porque el Señor no nos tiene aquí para que busquemos nuestra propia gloria, sino para que podamos ser luz a aquellas personas que todavía permanecen en tinieblas. Así que, si al analizar nuestras prioridades nos damos cuenta que nosotros estamos en primer lugar y no Dios, deberíamos, con el auxilio del Espíritu Santo, entrar en una oración, pero en una oración de confesión de pecado. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar qué es lo que no estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y con un corazón arrepentido confesar nuestros pecados, para que nuestra relación con el Señor esté conforme a la voluntad de Dios, y las bendiciones de Dios en respuesta a nuestras oraciones puedan empezarse a dar. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 59, en el verso 1 y 2. Lindo texto, pero que explica mucho sobre lo que estamos hablando, porque a veces las oraciones no tienen respuesta. Dice Isaías 59, verso 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que el problema no lo tiene el cielo. No es que Dios no quiera responder oraciones, no es que Dios no esté interesado en la vida de sus hijos, no es que Dios no se ocupe de nuestras necesidades. Es que Dios no está en primer lugar en mi vida. Es que Dios no está sentado en el trono de mi corazón. Es que yo no respeto el señorío de Dios y por lo tanto no hay respuesta a mi oración. No es que se ha agravado el oído de Dios. No es que su mano se ha cortado para no salvar. Tiene que ver conmigo, no tiene que ver con Dios. Pero cuando yo comprendo que yo soy siervo de Dios, no siervo del mundo, no soy siervo de los hombres, no siervo mío, sino siervo de Dios, y me pongo en esa relación con Dios, las ventanas de los cielos se vuelven a abrir con esplendidez. Y las misericordias de Dios empiezan a caer como caía el maná en el desierto, listas para ser disfrutadas por cada uno de sus hijos. Y Dios es maravilloso. Algunas personas oran y lo único que escuchan es el eco de sus propias palabras. Podemos tener una vida de oración victoriosa, como la que David tenía, porque Dios se complace en responder las oraciones de los fieles, de quienes les aman, de quienes lo buscan. Un tercer punto es que cuando un creyente fiel ora, el Padre de Gloria responde. No hay una no respuesta, hay una respuesta. Si pedimos conforme a su voluntad, dice la palabra de Dios, Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Así que hay respuesta. Entonces no hay duda alguna de que el Padre de Gloria responde la oración de los fieles. Se complace en hacerlo. Un ejemplo es Josué, el general de Dios. El hombre al que el Señor llama para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. El hombre que tiene que pelear grandes batallas. Y Dios le da una comisión y Dios le dice, Josué, hay que exterminar a este pueblo. Y a Josué no le alcanza el tiempo para hacerlo. Y Josué clama al Señor. Y dice la palabra de Dios que el día se extendió. Casi un día entero más para que Josué pudiese terminar el trabajo que Dios le había pedido. Le leo una cita en Josué 10:14 y dice la palabra del Señor en Josué 10:14: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios atendió a la voz de Josué e hizo algo extraordinario. El día se extendió. Dios atendió a la voz de Pedro cuando venía caminando sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. Aún las cosas extraordinarias, las que uno diría, Dios nunca va a hacer eso. Dios hace cosas extraordinarias. Cuando sus hijos andan en su voluntad, cuando son fieles y quieren andar en obediencia, cuando redimen el tiempo porque están preocupados de cumplir con aquello que Dios les está pidiendo, Dios responde y responde maravillosamente, de tal manera que podemos decir, es que esto fue Dios, no hay otra manera de que lo hubiésemos logrado, solamente Dios pudo haberlo hecho. Así que tenemos entonces la oportunidad de ser testigos cuando las circunstancias se ponen difíciles, de ver a Dios actuando. A veces cuando viene la prueba que no queremos, nos preguntamos, ¿y cómo va a ser Dios para resolver esto? Y Dios resuelve. Puede ser que no resuelva como yo le pido, puede ser que no resuelva como yo quiero, puede ser que la manera en que resuelve no me guste humanamente, pero al final resuelve bien, resuelve mejor de lo que yo esperaba y siempre sus respuestas me ayudan a bien.
puedo confiar en el Señor, en medio de las circunstancias. Así que si usted, mi querido hermano, mi querida hermana, están pasando por pruebas, por dificultades, por aflicciones, por tristezas, si ya no saben qué hacer, mire cuáles son sus prioridades. Póngase en orden con el Señor y luego clame y espere la respuesta del Señor, porque Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice, clama a mí y yo responderé. Y Dios responde con lo que necesitemos en el momento. A veces lo que necesitamos es fortaleza. Dios da fortaleza. A veces necesitamos la fortaleza para poder resistir un periodo de enfermedad. Dios da fortaleza. Y uno dice, ¿por qué no quita la enfermedad? Dios sabe por qué. Igual también podemos clamar y Dios hace el milagro de sanar una enfermedad. Dios no está limitado. Los que limitan al Señor somos nosotros. Casi diciéndole o aconsejándole, Señor, ¿por qué no haces esto o por qué no haces aquello? Pensando que el poder de Dios está limitado. Si tú haces esto, yo hago lo que falta, pensando que Dios necesita ayuda. Démosle a Dios toda la gloria, permitiendo que Él haga todo lo que quiera hacer. Y seamos testigos de su poder y de su gracia en nuestras situaciones, porque es así como vamos a poder contarle a las demás personas, tenemos un Dios fiel, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos responde, un Dios que nos ayuda, que nos sostiene, que nos levanta, un Dios que no nos abandona, un Dios que nos protege, un Dios que nos bendice y un Dios que se refleja en nosotros, refleja su luz y su gracia para que nosotros podamos ser luz para los que están en tinieblas. Bendito sea el Señor. Un cuarto punto, los fieles a quien el Padre responde. Hemos estado reiterando una palabra, fiel. No hemos hablado de cristianos, de creyentes, de hijos de Dios. Hemos hablado de fieles. Fieles. Dios responde a las oraciones de los fieles. Porque si un hijo de Dios anda en pecado, no responde su plegaria. Hijo de Dios, cristiano, los del camino, o como quieran llamarse, fieles. Ese es donde está la clave, el poder de la oración, las respuestas en los fieles. ¿Y qué es fidelidad? Bueno, fidelidad es una persona que cumple sus compromisos. Un creyente que es leal al Señor. Uno que es digno de confianza. Eso es fidelidad. Les repito, fidelidad es una persona que cumple sus compromisos. Un creyente que es leal al Señor. Uno que es digno de confianza. Así que podemos afirmar que una persona fiel, según las Escrituras, no es aquella que confía en Dios, eso es un hecho, sino es una persona en la cual Dios confía. Palabras mayores. Una persona fiel no es la persona que confía en Dios, eso es un hecho, sino es una persona en la cual Dios confía. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 101, verso 6. Salmo 101 en el verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Ahora, ¿por qué David es un ejemplo de una persona
a la cual Dios le responde las oraciones. Porque David era una persona fiel. No fiel porque él confiaba en Dios, insistimos. Eso es un hecho. Sino es una persona en la cual Dios confiaba. Dice la palabra del Señor que a pesar de sus defectos, porque David es una persona o era una persona, un humano con defectos, como dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero David era una persona que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13, en el verso 22, nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, en el verso 22, dice, quitando les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así que tenemos una persona, un ejemplo en David, de un ser fiel, alguien en el cual Dios puede confiar. David, a pesar de sus defectos, seguimos insistiendo, amaba a Dios. Cuando pecó, confesó su pecado. Él dice en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero el versículo que sigue dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que David, sí, claro, era un hombre que caía en pecado, pero era un hombre que confesaba su pecado y se ponía en paz con Dios y seguía adelante, porque sabía que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Así que este ejemplo de David es el que estamos viendo ahora. Y David no era un ser excepcional, era tan humano como cualquiera de nosotros. Pero David amaba a Dios. Y nos preguntamos, ¿a quién estamos amando nosotros? ¿Amamos a Dios o nos aprovechamos de Dios? Muchas personas vienen donde el Señor para buscar sus necesidades, como aquellos 6,000 que llegaron donde el Señor y lo andaban siguiendo solo para que el Señor les diera de comer. Cuando el Señor los confrontó, lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿Amamos a Dios o solo buscamos a Dios para aprovecharnos de Él? Si amamos a Dios, respetamos el señorío de Cristo, seríamos siervos de Él y viviríamos en fidelidad, personas en las cuales Dios puede confiar para llevar a cabo su obra y llevar gloria a su nombre. David entonces es un ejemplo de alguien fiel. David fue pastor, fue general, anduvo huyendo, fue prófugo, fue rey. Y en medio de todas esas diferentes circunstancias o experiencias que David tuvo que enfrentar batallas y batallas y batallas. David es un hombre de 1000 batallas y siempre salía vencedor. Pero es que el arma de David no era la espada, el arma de David no era la honda, el arma de David era la oración. El poder de la oración fue lo que hizo la diferencia. Y ese poder, esa arma que David, que le dio tantas victorias a David, sigue estando a la disposición de todos los fieles. Y cada vez que se levante un fiel, el arma de la bendición, del poder de la oración se va a volver a manifestar y el nombre de Dios va a volver a ser glorificado en la vida de esa persona.
o ese matrimonio, o esa familia, o esa congregación. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así que en medio de las pruebas, en las necesidades, en las angustias, en las aflicciones, en las tristezas más profundas, cuando nos sentimos que estamos perdidos, cuando ya nos sentimos fracasados, cuando estamos más allá de la derrota, cuando las raíces de la amargura ya nos están dañando, cuando el deseo de la vida empieza a agotarse. Volvemos y levantamos nuestros ojos al cielo y recordamos que el Señor nos amó enviando a su Hijo Jesucristo, que lo dio todo por nosotros, que se hizo pobre el Señor, no porque no tuviese todos los recursos, sino porque ya no tenía algo más que ofrecer que la propia vida de su Hijo. No solamente para que nos diera salvación, no solamente para saber que tenemos la vida eterna, sino para que podamos servirle en esta tierra y saber que en el cielo tenemos la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, para que la podamos llegar a disfrutar. Así que en medio de todo esto, si usted está pasando por dificultades, por pruebas, por angustias, recuerde lo que dice el Señor en Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hágase una pregunta con honestidad. Nadie tiene que saber la respuesta, pero sea honesto con usted mismo. ¿Soy yo una persona en la cual Dios puede confiar? ¿Soy yo una persona fiel? La oración es el arma poderosa y está a disposición de todos. Si quiere ver los resultados, haga los ajustes que necesite hacer. Que Dios sea la prioridad en su vida. Respete el señorío de Cristo. Escuche el llamado de Dios. Obedézcalo. Sea fiel. Y la gloria de Dios se va a manifestar en usted y a través suyo para la gloria de su nombre. Termino diciéndoles el verso de Santiago capítulo 5, 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Nuestro amado y buen Padre, Señor de gloria bendito, gracias por darnos este tiempo de bendición, de meditación de tu palabra. Y rogamos que quede sembrada en el corazón de todos aquellos a quienes tú has permitido que la escuchen y que pueda dar frutos, que pueda dar bendición para la honra y la gloria tuya. Sé que estás dispuesto, deseoso de responder las oraciones de tu pueblo. Guíanos, Señor, para volvernos a encontrar contigo, para aceptar esa invitación que tú haces de que podamos tener la confianza de acercarnos al trono de la gracia y la misericordia
para obtener misericordia y gracia para el oportuno socorro. Bendito sea, Señor. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, agradecer entonces al Señor la oportunidad que hemos tenido, la oportunidad de estar en esta casa, la familia Sánchez Ureña, que abrieron las puertas de su hogar y permitieron que por hoy este fuese el templo de la congregación. Que el Señor los bendiga grandemente y a todos, si el Señor nos permite, seguiremos con el estudio la próxima semana. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si viniste a mi encuentro en mi noche, Señor, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si cambiaste mi tristeza y mi aflicción en un cantar para ti, ¿cómo olvidar? Mientras tengan luz mis ojos te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí yo te daré olor. Mientras quede en mi aliento te tendré que alabar. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú, Señor? Mientras viva cantaré de tu grandeza. Oh, mientras tenga voz te alabará mi boca. Mientras tenga corazón, mis labios te alabarán. Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Oh, oh, oh. Na, 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 na. Mientras tengan luz mis ojos te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí yo te daré olor. Mientras quede en mi aliento te tendré que alabar. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú, Señor? Mientras viva cantaré de tu grandeza. Mientras tenga voz te alabará mi boca. Mientras tenga corazón mis labios te alabarán. Mientras viva yo las piedras no hablarán.
hecho tú, Señor. Mientras viva cantaré de tu grandeza. Oh, mientras tenga voz te alabará mi boca. Mientras tenga corazón mis labios te alabarán. Mientras viva yo las piedras no hablarán. Oh, mientras viva yo las piedras no hablarán. Mientras viva yo, las piedras no hablan.